Muy buenas noches, Pedro. La situación ahora mismo es de una extremísima gravedad después de ver lo que se ha visto en los últimos minutos y que refleja una situación ahora mismo complicadísima alrededor de cómo puede ser la reacción internacional ante lo que está sucediendo de cara a la toma de posesión mañana de Nicolás Maduro, lo que ya se había anunciado alrededor de las protestas que podía ponerse en marcha por parte de la oposición lideradas por María Corina Machado, y ahora mismo lo que tenemos es ya la detención de María Corina Machado en Caracas, en la que ahora mismo no se conoce tampoco cuál va a ser el siguiente paso por parte del régimen de Maduro sobre la figura de María Corina Machado. Ojo a la fotografía que se empieza a mover alrededor de un clima de tensión brutal y que se tiene que ver en las próximas horas cuál es la desembocadura de la situación. La comunidad internacional va a tener que entrar cuando parecía que podía quedarse al margen y tomar posesión de la misma manera que se hizo en la época de Guaidó. Podía tomar posesión Nicolás Maduro, pero el giro de los acontecimientos alrededor de la aparición en público de María Corina Machado y de su detención genera una situación de tensión salvaje a estas horas, en la que la diplomacia está trabajando al máximo nivel para intentar entender cuál es el siguiente paso, si hay una detención y hay un encarcelamiento de María Corina Machado, por lo que se está moviendo ahora mismo en el entorno de Venezuela alrededor de que haya habido una alta traición a la nación por parte de María Corina Machado, y que por tanto a partir de esa detención este viernes tome posesión, pero en un clima de tensión ahora mismo salvaje en Venezuela. De tal manera que tenemos ahora mismo una María Corina Machado que además había anunciado en esa aparición en público, después de meses intentando evitar precisamente la detención, que no tenía miedo. Un grupo afín al régimen de Maduro ha sido quien ha detenido a María Corina Machado en este día previo a la toma de posesión de Nicolás Maduro, que, como les digo, se va a producir en un entorno de tensión absoluta. Como les digo, vamos a centrar un poco la fotografía. Son las 8:57 aquí en Madrid. Saben que no hay Wall Street, por lo que el cierre de Wall Street, que habíamos estado enfocándolo alrededor de esa situación geopolítica con Estados Unidos y con Groenlandia, y con la fotografía de tensión también alrededor de Europa. Saben que hace apenas hora y poco Elon Musk hacía un directo con la líder de AfD en Alemania, que ha generado mucha tensión. Todo queda ahora mismo parado, todo queda ahora mismo a un lado, al lado de la fotografía que ahora mismo se está poniendo encima de la mesa en Venezuela. Como les decía, la oposición liderada por María Corina Machado había acusado durante el día a Nicolás Maduro de haber robado las elecciones el 28 de julio. Lo hemos visto en un paralelo aquí en Negocios Televisión y durante la programación en varias partes de la programación, cómo había un movimiento claro a movilizarse por parte de la oposición en todo el país a favor de Edmundo González Urrutia, con ese movimiento en el que se planteaba por María Corina Machado que los chavistas habían robado las elecciones del 28 de junio. Se reclamaba la victoria en los comicios. Maduro seguía con esa ola de detenciones que se vive en el país y había anunciado la captura incluso de un alto funcionario del FBI, un alto funcionario militar estadounidense, entre un grupo, decía el régimen de Maduro, de 7 mercenarios supuestamente vinculados a un complot planificado por Washington, al que llamaba Venezuela un enemigo recurrente. La fotografía, cerca de las 9 de la noche aquí en Madrid, está en un clima de tensión, como les digo, salvaje, después de que María Corina Machado haya sido detenida tras disparar agentes chavistas a su comitiva. Esa es la información que nos está llegando
a estas horas. Ojo, vamos a intentar tener en breve también imágenes. Bueno, tenemos ya imágenes en composición de las calles de Venezuela. Ha habido manifestaciones en Madrid, ha habido manifestaciones también en Argentina, con lo que la fotografía va a un clima de tensión todavía mayor alrededor de qué puede hacer la comunidad internacional. Ojo, porque tiene una patata caliente muy complicada la Unión Europea, Europa, en este entorno, y a partir de aquí vamos a tener que empezar a ver cómo puede ir cogiendo cuerpo, cómo puede ir habiendo una reacción internacional y también una reacción alrededor de cómo se pueda ir el régimen de Maduro dando una respuesta a lo que está sucediendo. Aunque todo parece indicar, por lo que ya vamos viendo, que está en un entorno en el que la respuesta clara que se va dando es que María Corina Machado estaba liderando una alta traición. Ojo con lo que estamos viendo en este entorno, ojo con lo que se va moviendo. Son las 9 de la noche aquí en Madrid, en un clima de tensión importante en Venezuela, alrededor de cómo se va moviendo, como les digo, la fotografía geopolítica internacional, en un día muy movido donde Elon Musk ha hablado con la líder de AfD en Alemania, y se pueden imaginar que es un clima de tensión enorme en Europa alrededor de esa percepción de la Comisión Europea de que hay una intromisión en las elecciones alemanas. Ojo, porque al otro lado del Atlántico el clima de tensión supera con mucho lo que se está viviendo aquí en Europa después de esa entrevista. Denuncias de opositores, de dirigentes de la sociedad civil en las últimas horas, que vienen ahora con este último movimiento. María Corina Machado es la noticia. Ahora mismo en el mundo está detenida, no en el mundo, en el periódico, a nivel mundial, después de que dirigentes chavistas, agentes chavistas, hayan disparado a su comitiva. Don Ignacio García Valdecasas, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias. Una primera valoración, don Ignacio. Bueno, esto confirma, por un lado, lo que acabas de decir de cómo la tensión está aumentando hasta límites verdaderamente insospechados. Y, en segundo lugar, el régimen se está metiendo o se ha metido ya en un callejón sin salida. Yo veía bastante extraña la maniobra de que Edmundo González fuera a presentarse mañana para tomar posesión, puesto que la situación en Venezuela pues se lo iba a impedir. Prácticamente lo que ha querido quizás la oposición y Corina Machado es aumentar la tensión para obligar quizás a la comunidad internacional a intervenir en un sentido o en otro. La llave, más que Estados Unidos, la tienen los dos grandes vecinos, Colombia y Brasil. Y Colombia y Brasil pues no han querido adoptar una postura determinada, una postura clara y definitiva a lo largo de la crisis que empezó cuando Maduro falseó las elecciones, porque obviamente Maduro ha falseado las elecciones. Desde el punto de vista de la comunidad internacional, también quiero añadirte que parece extraño que, habiendo estado Edmundo González en Estados Unidos, no se haya entrevistado con el presidente electo, con el presidente Trump. He leído una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, que me han pasado en un grupo de Telegram, que Trump se habría negado a recibir a Edmundo González. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se ha producido ese movimiento? Pues la verdad es que no lo sé, porque bueno, Trump, como venimos diciendo en el canal, es impredecible e impredictible. Y me parece una locura que en estas circunstancias, que no lo he podido comprobar. No he podido comprobar a ciencia cierta, uno, que sea cierto que se ha negado a recibirlo, y dos, que tenga algún plan para llegar a algún acuerdo con Maduro. La noticia era esa, que se ha negado a recibir a Edmundo González y que estaría valorando la posibilidad de llegar a algunos acuerdos con Maduro. Me parecería una locura. Pero Trump, bueno, es impredecible, impredictible, pero yo creo que eso
iría mucho más de lo que podemos aceptar como impredictibilidad y como impredicción. No, sería una locura terrible, ¿no? Pero Venezuela está en un callejón sin salida, la tensión está a niveles máximos. Eso le iba a decir, el clima de tensión es brutal hasta tal punto que drones, motos y camionetas están ahora mismo actuando contra la comitiva de María Corina Machado, esa comitiva que recibió el ataque con disparos desde un operativo en el que agentes chavistas habían desplegado una veintena de motos. Claro, drones, a lo mejor camionetas. Lo que está buscando Corina es que se produzca una tragedia de un nivel suficiente como para forzar la intervención de Colombia y Brasil. Porque al final sería mucho más conforme a las circunstancias y mucho más aceptable para el pueblo venezolano que la intervención viniera de los países vecinos y que viniera a raíz de una tragedia como la que parece que se está fraguando esta tarde en las calles de Caracas por parte de los países hermanos iberoamericanos, Colombia y Brasil, que no una intervención de Estados Unidos que sería catastrófica. Don Ignacio, está también con nosotros, vamos a ver si podemos incluirlo en el directo, don Lorenzo Mosquera. Don Lorenzo Mosquera es consultor político de la Universidad Autónoma de Madrid, es exmiembro del partido Acción Democrática en Venezuela. Lorenzo, ¿puedes hacernos una primera valoración de lo que está sucediendo en estos momentos y de cuáles son las consecuencias de la detención? Guaidó nunca llegó a este nivel, es decir, estamos en un terreno inexplorado, ¿no? Es decir, que Edmundo se hubiese convertido en un nuevo Guaidó es lo que podría haber pasado ayer, pero Edmundo puede ser un nuevo Guaidó, pero María Corina Machado es una figura ajena a todo lo que se ha vivido con anterioridad. Sí, efectivamente. Muy buenas noches a todos los que me están escuchando. Buenas noches, don Ignacio. Estaba escuchando su valoración. Efectivamente, estamos entrando en un terreno inexplorado, algo nuevo para todos, evidentemente. Desde mi perspectiva como venezolano, pues la situación se agrava un poco más. Yo no creo que los países vecinos hagan una política de intervención, ya que no son sus políticas habituales, por así decirlo, y más las personas que están dirigiendo el país. En cuanto a la situación ya nacional, es bastante tensa. Yo creo que la detención de María Corina Machado implica una negociación ahora mismo. Darse cuenta de que Edmundo González está cerca, el presidente Edmundo González está cerca, Panamá tiene en resguardo la voluntad popular, que son esas papeletas en donde refleja... Permíteme, Lorenzo, que te interrumpa, pero Panamá, precisamente, que estás nombrando, su presidente, José Raúl Mulino, acaba de pedir la libertad, de exigir la libertad de María Corina Machado. Ha dicho que Panamá reclama y exige la plena libertad de María Corina Machado, así como el respeto, dice, a su integridad personal. Dice que el régimen dictatorial es el responsable ahora mismo de la vida de María Corina Machado. Es la primera reacción en el conjunto americano sobre lo que está sucediendo, en el conjunto del continente americano, sobre lo que está sucediendo con María Corina Machado. José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, denuncia la captura de la líder opositora y exige de manera inmediata su libertad. Perdona, Lorenzo. Nada, no te preocupes. Sí, efectivamente. Y si así se van a estar sumando todos los presidentes democráticos, pues se van a estar expresando en esa misma sintonía. Lo que sí dejar claro es que lo que estaba mencionando antes, esto es una estrategia de negociación, básicamente, porque aquí tenemos a una persona que está rehén y ahora mismo ellos van a poner las cartas y van a decidir cómo se mueve el asunto. Yo creo, desde mi valoración, ya pensando de una manera muy óptima, lo más cómodo, obviamente, ellos van a negociar hasta último momento, pero lo que dice de manual es que posiblemente la expulsen del país. Es lo más sano para ellos y evitar tanto revuelo nacional. Ya a la hora de mañana a ver qué sucede, también hay que, por eso yo te digo, o sea, la situación se basa en ahora mismo en una negociación. Don Ignacio, ¿esa negociación por dónde puede ir en estos momentos? ¿Por una repetición electoral?
No, no creo que el chavismo vaya a aceptar ahora después de todo lo que ha ocurrido desde el día de las elecciones, bajo ningún concepto. La negociación va a ser para quitársela de en medio. Y yo creo que la salida más cómoda para el chavismo es expulsarla del país, como hizo en cierto modo con Edmundo González, expulsarlo del país y bueno, pues tendrán que buscar un tercer país, un tercer estado que se avenga a hacer la negociación y la salida de Corina Machado. Si es que Corina Machado acepta, porque a lo mejor Corina Machado se quiere inmolar y se niega a salir de Caracas, que también es una posibilidad que no podemos excluir al 100%. Lorenzo, ¿también crees que esa solución de una repetición electoral no está encima de la mesa? No, una repetición electoral no está a la vista, la verdad. Una repetición electoral es lo último que quiere ir un régimen. Además, si vemos ahora mismo las imágenes de Caracas y a nivel nacional, pues nos encontramos un chavismo o un madurismo ya debilitado en donde hay poca sintonía con ellos. Entonces, yo creo que es bastante compleja la situación en que ir a una repetición electoral. A partir de aquí, ¿qué se puede esperar mañana? ¿La toma de posesión de Nicolás Maduro o podría llegar a una suspensión de esa toma de posesión de Maduro? No, yo creo que va a haber una toma de posesión con unas enormes medidas de seguridad por parte del régimen chavista para impedir que cualquier acto, cualquier iniciativa ponga en peligro o impida la toma de posesión de Maduro. La toma de posesión de Maduro, y yo creo que Edmundo González no va a ir a Venezuela. Si fuera a Venezuela acompañado de varios presidentes, pues sería un grado más en la tensión en la que estamos viviendo. Y Edmundo González es un señor mayor. Es un señor mayor de salud que no es una salud de hierro, es una salud adecuada a su edad. Entonces sería bastante peligroso que hiciera algún tipo de aventura de ese tipo. Lorenzo, ¿qué posición puede tomar Trump en este entorno? Lo comentaba antes don Ignacio. No le recibió a Edmundo, le queda poco para ese 20 de enero. ¿Cuál puede ser la reacción de la administración Trump? Yo creo que la administración Trump va a estar en la misma sintonía que se ha planteado desde todo el momento. De hecho, tenemos a un secretario de Estado en donde es latino, por así decirlo, un secretario hispano, y yo creo que va a seguir apoyando y tratando de realizar cualquier tipo de medida que pueda ayudar a salir de esta coyuntura. Tenemos con nosotros también a Vanessa Sánchez. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio. Una primera valoración, Vanessa es consultora política, Vanessa Sánchez, una primera valoración de lo que está sucediendo después de la detención de María Corina Machado y cuáles pueden ser las consecuencias. Bueno, hemos visto al presidente electo Edmundo González en una gira internacional. Entendemos que esta línea roja que ha cruzado el gobierno en detener al principal líder de la oposición no había sucedido anteriormente. María Corina ha recibido distintas distinciones, premios y reconocimientos por parte de la comunidad internacional junto a Edmundo González, con lo cual esperamos no solamente los pronunciamientos, como yo lo ha hecho, por ejemplo, el presidente de Panamá, José Raúl Molino, como lo ha hecho la OEA, sino que también veamos acciones que puedan detener esta situación. Las personas siguen apostadas en las calles a lo largo del país. Vemos cómo los ciudadanos respondieron de forma positiva y salieron a las calles a protestar. Y ahora tenemos esta situación. Por supuesto, son horas tensas y sabíamos dentro de los análisis de la coyuntura política que Nicolás Maduro lo que le queda es la represión y lo que le queda es la violencia, el uso de la violencia para juramentarse. Esto, por supuesto, que agudiza la tensión, siendo María Corina la líder principal, el espíritu dentro de esta lucha, y con lo cual veremos cuál será la reacción de los ciudadanos en la calle y, por supuesto, la reacción de la comunidad internacional. ¿Cuál crees que va a ser esa reacción de la comunidad internacional, Vanessa?
Bueno, hace pocos minutos salió Edmundo González desde la República Dominicana, donde se encuentra, indicando que esperáramos algunas señales que confirmarían la victoria y que finalmente se llegaría a un final feliz sobre esta situación. Pero evidentemente esto hace que, por un lado, puede generar una situación de usar a María Corina como moneda de cambio en un proceso de negociación. Entendamos que hasta ahora Nicolás Maduro y compañía se han negado a negociar un proceso de transición. Sin embargo, bueno, tienen sobre ellos la Corte Penal Internacional por acusados de violaciones de derechos humanos, tienen acusaciones por narcotráfico, tienen acusaciones de corrupción, con lo cual se le acorta el espacio, en este caso Nicolás Maduro, para una negociación y para el resto. Realmente hay una parte que corresponde a nivel interno donde no tiene control ni la oposición ni la comunidad internacional, que es que ocurra un quiebre, que es lo que se ha esperado siempre dentro del propio chavismo madurismo, que ocurra un quiebre dentro de los factores, alguna traición o un levantamiento militar. Sin embargo, hemos visto que, bueno, han transcurrido 25 años, ha sido mucho no solamente la migración, sino los presos, más de 2.000 personas presas, hay 120 extranjeros presos. Esto es un dato importante, porque entre esos presos hay españoles, hay italianos, hay americanos, israelíes y latinoamericanos, y obviamente el gobierno se está trincherando. Esto es lo que le queda, es la fuerza, pero tengo creo que María Corina, siendo una líder que no ha dado punta sin dedal, que ella junto a su equipo analizó este posible escenario y las posibles salidas de este escenario. Evidentemente, en este momento la comunidad internacional será clave. Creo que ya no es momento de pronunciamiento, sino de acciones más concretas por parte de la comunidad internacional, porque están violando completamente los derechos políticos de los venezolanos. No solamente se robaron la elección, no solamente ya pasa a ser completamente un régimen autoritario, sino que además está en riesgo la vida de la principal líder de la oposición venezolana. Elemento fundamental también ver que esto es una fotografía distinta, ¿no, Vanessa? ¿No, Ignacio? Sí, es una muestra, yo creo que es una muestra de repetición de Guaidó. Esto es el momento de Marina, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vanessa. Es una muestra de la debilidad del chavismo. Yo creo que es una muestra de la debilidad del régimen de Maduro y una muestra también de miedo del régimen del gobierno de Venezuela hacia la reacción popular. Yo veo que la intervención de la comunidad internacional puede ser decisiva, pero yo ahora mismo no veo las maneras de hacerlo más allá de aumentar la asfixia económica a Venezuela, que al final es una asfixia que va a ir en contra del régimen de Maduro, pero que también está llevando al pueblo venezolano a una situación desesperada, que es la que ha provocado pues, los millones de personas que voluntariamente se han exiliado o han emigrado. Y eso es lo que es algo que eso es indiscutible para el chavismo. Cuando de tu país se te marchan millones y millones de personas de manera voluntaria, es que el régimen va mal, el régimen va francamente mal. Y ahora ya pues estos son los estertores. Lo que pasa es que los estertores pueden ser muy dolorosos y muy largos. Y yo insisto en que los que pueden tener una presión sobre ellos, aunque desde el punto de vista ideológico no están en condiciones o no están en posibilidad de ejercer esa presión, son los dos países vecinos, Colombia y Brasil. Colombia y Brasil son los que tienen quizás en su mano doblarle la voluntad y doblarle la mano al régimen de Maduro. Vanessa. Sí, coincido con el embajador Ignacio. El gobierno se está llevando solito a una calle sin salida, porque esto le acorta
Uno, la posibilidad de sostenimiento en términos económicos. Si bien, aunque se juramente el día de mañana la fuerza, Nicolás Maduro, no es sostenible una Venezuela bajo estas condiciones. Ya desde el 2014 Venezuela viene viviendo una crisis humanitaria, cosa que ha traído como consecuencia el desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos. Esto genera un problema en la región. Los países vecinos, Perú, Colombia, Ecuador, Chile no están preparados y no tienen la capacidad para seguir recibiendo masivamente a los venezolanos. Es un problema incluso para el gobierno de Estados Unidos con el paso del Dairén. Es un problema en términos internacionales de migración. Es un problema para Estados Unidos con la política actualmente de Trump en cuanto a Rusia, China, Irán, Hamas, células terroristas que están en Venezuela. Es un problema porque es una narcodictadura. Entendamos que esta gente no solamente que tiene se robaron unas elecciones y que tiene el monopolio de la fuerza en este momento, sino que son violadores de derechos humanos, son asesinos, torturadores, pero es que además están involucrados con el narcotráfico. Entonces, y esto me lleva a la segunda parte. Bueno, ¿qué hace la comunidad internacional? ¿Para qué sirve la OEA y la Carta Interamericana Democrática? Si los países que se supone que defienden los valores de la democracia liberal, que es la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, ¿cómo nos vamos a quedar solamente viendo y quedarnos con pronunciamientos cuando se roban unas elecciones, cuando un régimen tiene a más de 2.000 personas presas, cuando han matado y asesinado, y la comunidad internacional solamente se queda a mirar? Yo creo que esto es un replanteamiento no solamente para los organismos multilaterales, sino para dentro de la región. Bueno, cómo se defiende la democracia y cómo se tienen mecanismos que cuando se crucen la línea de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, pues la soberanía pasa a un segundo plano. Está con nosotros también Covadonga, está además esta mañana con nosotros Covadonga Torres, precisamente hablando de esa fotografía internacional. Es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, es profesora de Relaciones Internacionales. Covadonga, una primera... no pasa nada. Una primera valoración de lo que está sucediendo después de esa detención de María Corina Machado. Bueno, por desgracia, sinceramente, ¿qué esperábamos, no? Quiero decir, esperábamos otra situación, esperábamos otras circunstancias. Esta mañana, justo hablando de esta cuestión, planteábamos incluso un conflicto civil, ¿no? Que podría haber un conflicto civil. Y os voy a poner un ejemplo. Esta gente tiene un ejército, ya sea en Internet, de lo que es un pensamiento, es que no puedo decir ni comunista, simplemente bananero, dictatorial. Utilizando una aplicación que lo contaba esta misma mañana, que se llama BenUp, que me han escrito, no os imaginéis cuánta gente, bots, eso es mentira, esa aplicación no se utiliza para denunciar a los vecinos, cuando a mí me han llegado testimonios de personas que denuncian a sus vecinos como si fuera una caza de brujas. Y entonces esta mañana pues analizábamos, ¿no?, las diferentes posibilidades. La primera, que Nicolás Maduro pues se diera, ¿no?, un perfil más bajo, que quizá incluso una posible vía de escape. Por lo que hemos visto no ha sido así. La segunda, que se reconociera no a este hombre, Edmundo González, y siguiente circunstancia, que es la que estamos viendo actualmente, un conflicto. La pregunta es, ¿y qué va a pasar a nivel internacional? Y como estaba comentando ahí una compañera, también qué situación de desamparo de los instrumentos internacionales que tenemos para velar, se supone, por los derechos humanos, pero ¿qué derechos humanos y qué instrumentos? Otra cuestión para analizar, que me parece interesante, es la cuestión de Rusia, que generalmente siempre ha sido no aliada de Venezuela, pero como que está un poco de perfil, al igual que China están de perfil. Y bueno, Irán, yo que con el golpe de Siria se siente muy debilitada, y teniendo en cuenta que va a haber un plan de máxima presión por Donald Trump a partir del 20 de enero al respecto, pero quizá Rusia está un poco de perfil considerando que ya Venezuela no va a ser un aliado, o que entra en un conflicto en el cual no puede meterse o no quiere inmiscuirse cuando está ya con unas relaciones a punto de entablar con Donald Trump.
pero desgraciadamente la situación, yo me acuerdo de esas imágenes de los colegios electorales, la gente bailaba, me acuerdo con las papeletas robadas, bailaban delante de sus caras o les cerraban en los colegios electorales. Pero ¿qué esperábamos? A mí lo que me hace gracia o en el fondo me inquieta muchísimo es la normalidad y que incluso diferentes estados han aceptado esta situación. Algunos se ponen de perfil, otros no. Argentina sí se ha declarado a favor, Panamá, que por cierto se supone que en el Banco Nacional están las famosas actas. Con las actas, ¿qué va a decir la Unión Europea al respecto? Y sobre todo la postura de México. Hombre, ¿qué ha tenido ahora? Me está llegando información de último momento por confirmar que al parecer a María Corina Machado la hirieron de bala en el abdomen y que ha sido trasladada de emergencia al hospital militar. Y se encontraba inconsciente al momento de ingreso de la emergencia. Wow. También me llega esa misma información, Vanessa. Wow. Sí, qué Lo horror. cual podría dar un cariz a esta noche bastante complicado, ¿eh? Qué horror. No, lo que dice Covadonga es completamente cierto. La postura de Rusia y de China lo que viene a indicar es que da por descontada la caída del régimen, que ya no tiene ninguna posibilidad de supervivencia al haberse encerrado, como decíamos antes, claramente en un callejón sin salida. Ahora ya Rusia y China lo dan por perdido y ya pues se retiran para luego intentar limitar los daños, limitar, ¿no? Eso es. Qué barbaridad. O van con todo. Esa postura se mostró ahora en la cumbre de los BRICS, donde él intentó reunirse con los presidentes, el presidente Putin, y el presidente Putin lo que ha dicho es: aquí no, en la mesa no te sientas. Claro, como un pelele. Con mucha inteligencia. Efectivamente. Pues la herida de Corina Machado pues le da una nueva dimensión a la tensión que se puede producir en las calles de Caracas. La verdad es que es una tragedia griega de que estamos viendo cómo se van celebrando y cómo se van sucediendo los actos uno detrás de otro, ¿no? Y yo no veo cómo puede intervenir la comunidad internacional en este momento y cómo va a ser la salida, porque yo una tradición dentro del chavismo, Vanessa, no la veo mucho. Lo que sí veo es una insurrección militar, Tenemos una traición. Tenemos un poco de los dos lados, porque también se está diciendo desde el régimen de Maduro que, han enseñado una foto con ella en una moto. Ella va de copiloto o va atrás. El régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, está negando a través de periodistas chavistas a estas horas haber detenido a María Corina Machado y haberle disparado a su caravana. Y ya les digo, muestra una foto, puede haber sido perfectamente de antes de esa detención. Pero bueno, es verdad que la persona que está dirigiéndose a ella lleva un chaleco que dice División Motorizada, Unidad de Precisión. Parece que es María Corina Machado, porque va con un casco. Al parecer está a salvo. Es que estamos en vivo. Esto está ocurriendo en este momento. Pero lo que digo es que hay una doble visión de lo que está sucediendo. El régimen está intentando decir que no ha sido detenida, cuando CNN y Human Watch Rights está diciendo que sí ha sido detenida, incluso que tenemos ya lo que estáis comentando, esa llegada de una primera información a los medios internacionales alrededor de que esté herida, aunque esté ahora mismo a salvo. Su salud. Toda esta zona está ahora mismo sobrevolando en unos minutos, son 9:27, inciertos alrededor de lo que está sucediendo en Venezuela. Perdona, Covadonga. No, discúlpame, José, que yo quería una reflexión, ¿no? Invitar a una reflexión. ¿Les conviene tener un mártir en este momento? En este caso, una mártir. Yo creo que no. Es que así empiezan los mártires, con una víctima. Además, hablamos de una madre, antes que política, con una gran trayectoria. ¿Les conviene de verdad ahora mismo una mártir?
O me parecería muy estúpido por su parte. Obviamente no, pero en estos momentos se cometen graves errores. Siempre en estas crisis políticas se convierten en graves errores, y este podría ser uno más de los errores que está cometiendo el régimen de Maduro. O el detonante de la caída. Desde Miami queremos dar también paso a Víctor Hugo Rodríguez, que hace uno de los programas vistos de información económica en Estados Unidos, que se llama Factores Económicos. Víctor, bienvenido, buenas noches. Es venezolano. ¿Cómo les va? ¿Se oye bien el sonido? Sí. Como les decía, Víctor Hugo Rodríguez es venezolano, hace un programa en Estados Unidos, desde Miami, se llama Factores Económicos. Una primera valoración, Víctor Hugo, de lo que está sucediendo y sobre todo de esa corriente de información acerca de las dudas sobre el estado de salud a estas horas de María Corina Machado, que podría haber sido alcanzada por una bala en la zona del estómago. Una de las cosas que yo quisiera decir a la audiencia, y te doy las gracias, José, por invitarme al espacio que tienes acá, y también las gracias como venezolano, que obviamente tengo que decirlo aquí, es el hecho de que estás haciendo esta transmisión en vivo y mucha gente depende precisamente de todo lo que haces en televisión para que se pueda informar, porque lamentablemente probablemente el régimen en Venezuela ha tratado de bloquear ciertos canales de comunicación. Pero también debo hacer una salvedad que es muy importante para todos los que se nos unen y nos están escuchando. A una persona venezolana como a mí es imposible pedirle neutralidad. Y una de las cosas interesantes de los medios es cuando puedes reportar o tratar de decir cosas que sencillamente se apeguen a la verdad. Hay un grado de consternación que también refleja mi cara, porque indudablemente como venezolano, y obviamente hoy no estoy en el mercado de capitales porque el mercado americano está cerrado producto del funeral de Jimmy Carter en los Estados Unidos, y no estaba dispuesto y no tenía previsto estar obviamente en las noticias. Me agarró por sorpresa, porque en todos los lugares a nivel mundial hay marchas en contra de lo que el régimen hizo con las elecciones pasadas, e indudablemente estábamos esperando algún tipo de desenlace que pudiese llevar esto a un lugar donde hay una transición. Sin embargo, y creo que lo importante aquí es, todos esos rumores, como acabo de escuchar el link que tienes en tu programa, no están confirmados. Algunos dicen que están en salvo, otros me llegan, obviamente como estamos en vivo, me llegan algún tipo de información por el WhatsApp, donde dice que efectivamente sí fue detenida, y si fue detenida indudablemente fue por el régimen. Pero me llega algo muy interesante, me llega algo que dice que ella estaba buscando que la detuviesen, y la realidad, y es lo que tenemos que ponernos a pensar, es por qué ella va a hacer esto sin tener algún tipo de respaldo, sabiendo que estamos enfrente de un régimen que no respeta las normas. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que las próximas horas son cruciales, pero a mí me gustaría la opinión de ustedes como panel, porque es lo que la gente se pregunta. Si nosotros no tenemos un respaldo del hermano mayor del mundo en las Américas, que en este caso se convierte en los Estados Unidos, ¿cuál es el escenario de María Corina Machado y de Edmundo González sin tener siquiera algún tipo de padrino que lo apoye, cuando sabemos que pacíficamente es muy complicado salir de alguien que no juega a reglas pacíficas? Quisiera que ustedes también me apoyasen dentro de lo que sería el sentido común que hay en esto, por favor. Sí, una duda muy importante es qué es lo que ha pasado en Estados Unidos entre Edmundo González y el presidente Trump. ¿Por qué no se ha reunido con Trump? ¿Es verdad que no ha querido Trump reunirse con él? ¿Es verdad que Trump está acariciando la idea de llegar a un acuerdo con Maduro? Porque eso también ha salido en las noticias y eso es bastante preocupante y bastante desconcertante. Me gustaría saber la opinión de Víctor Hugo al respecto, ¿no? Porque él está allí. Una de las cosas importantes que dices, y yo creo que, como dices, se nos sigue sumando gente que está, José, a través de esta tribuna, entendiendo internacionalmente cómo se percibe el problema venezolano, es que lo que dices es así, es realmente, y es una preocupación enorme. De hecho, lo que pasa es que no lo recuerdo, porque obviamente, como le digo, no tengo todos los datos. Hay un congresista, creo que por el estado de Ohio, republicano, que hace unos 3 días dijo que Donald Trump vendría con un pragmatismo, porque el problema que enfrenta Donald Trump con América, es decir, con los Estados Unidos, es un poco más importante para Trump, aunque parezca jocoso, que lo que sucede con los venezolanos. Trump necesita deportar, lamentablemente, una cantidad de venezolanos que han ingresado a raíz de las fronteras abiertas en los Estados Unidos, y si el régimen se opone a aceptarlos, él no tiene ninguna manera de extraerlos del país. Entonces lo que dices es cierto, hay un pragmatismo, parece, en la administración Trump, que probablemente pudiera dar pie a esos
rumores de que Edmundo González no se hubiese podido reunir con Donald Trump. Y eso cabe dentro de la realidad porque, como sabes, Edmundo se reunió con los representantes de la Casa Blanca y no sabemos qué puede pasar. Eso sería catastrófico para Venezuela. Si se confirma esa línea de Trump, sería una catástrofe para el país y para el pueblo. Y no sabemos qué va a pasar allí con Trump. Tengo que decirlo como venezolano, aquí salirme un poco de la parte que represento en factores económicos y ser simplemente un venezolano. Eso que dices es cierto, sería catastrófico para el orden, digamos, de la región. El problema de Venezuela ya no es un problema de Venezuela, es un problema que se está expandiendo a nivel mundial. Una cantidad de expatriados aquí en los Estados Unidos, en donde ustedes están probablemente en España, en todos los países de América Latina, se convierte en una crisis migratoria de altísimas proporciones. Y si no tenemos quien nos ayude, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de lo que puede pasar? José, tú que eres un estratega en pensamiento geopolítico, ¿cuál es la visión que ahora tiene José Bizner de qué puede pasar con Edmundo y María Corina, acéfalos de alguien que los apoye? Yo creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta ahora mismo y es que pensábamos que mañana se convertía Edmundo González en Guaidó. Y eso se ha terminado. Ya no existe, ya no está Guaidó. Pero es que la situación es totalmente distinta a Guaidó. Ahora es totalmente distinto. Ayer no. Ahora es totalmente distinta la situación. Desde ayer es completamente distinto. Es totalmente distinta la situación, incluso antes. Por las actas. Por las circunstancias, porque Guaidó primero, son circunstancias completamente distintas. Pero si no se podía convertir en presidente, estamos en una situación muy parecida a la de Guaidó, por no decir la misma. Claro, pero Guaidó era presidente en el exilio. Guaidó era presidente por mandato de lo que se establece en la Constitución. Aquí es la soberanía, el pueblo ha decidido, el pueblo ha salido, el pueblo se ha expresado y tenemos un presidente electo. Es totalmente distinto. Y luego, luego tenemos otro elemento fundamental que no habéis nombrado, que es Putin. ¿Hasta qué punto ese movimiento de Trump no es por el equilibrismo acerca de la relación y de la figura de Putin en todo este entorno en la geopolítica? Más allá de eso, yo creo que Trump, y lo demostró en su gestión anterior, él no es intervencionista, él busca más una negociación, imposición, es una persona que habla duro, que se impone, pero que no busca intervención. Por lo cual puede que su política sea tal vez ruda en cuanto a sanciones económicas. Ojo porque hay un elemento, hay una última hora que es fundamental a esta hora. Todo parece indicar que María Corina Machado, en un vídeo que está compartiendo, desmiente la detención y dice que ha logrado huir de los secuestradores, dice, de los esbirros de Nicolás Maduro. Vamos a ver si nuestros compañeros en breve nos pueden poner esas declaraciones. Voy a pasarle el vídeo, pero todo parece indicar, según un vídeo de María Corina Machado, que está con una Jadi, ¿no? Con una especie de chubasquero o de chándal, ¿no? Un chubasquero. Estaría ahora mismo desmintiendo con un vídeo la detención. Dice que ha logrado huir de los secuestradores y llama, dice de los esbirros de Nicolás Maduro. Ojo, porque es un cambio fundamental. En media hora todo lo que va cambiando la fotografía. Se ha llegado a apuntar que podía estar herida. Ahora mismo María Corina Machado, con un vídeo, estaría ahora mismo descartando que haya sido detenida, que haya sido secuestrada. Vamos a ver también en los próximos minutos pues todo el proceso de verificación de ese vídeo de María Corina Machado, que no es menor en estos momentos, pero todo parece indicar a estas horas que María Corina Machado ha compartido ya un vídeo indicando que ha conseguido escapar de ese intento de secuestro, de esa detención por parte, dice, de los esbirros de Maduro. Perdonad, pero me parece una última hora suficientemente importante como para incluir en el debate y lo que pueda significar también en el medio plazo que haya conseguido escapar después del clima de tensión que hemos tenido y ver a partir de ahora cuál es el siguiente escenario. Don Ignacio, Víctor, Covadonga,
¿Cuál veis? Solo quiero decir algo, disculpe que tome la palabra, disculpe que se la quite. Quiero decir algo. Según lo que tú estás diciendo, porque me llega la misma noticia por otras fuentes, obviamente por las redes de comunicación que tenemos acceso, que es el WhatsApp. Pero lo que me llama la atención es que Bloomberg, como tú y yo sabemos, es un portal de noticias serio, está diciendo que está detenida. Entonces hay una información encontrada. Pero más allá de la información encontrada, ¿cuál es el escenario si ella logró escapar? Es un escenario que brinda un poco de esperanza, porque si ella logró escapar, es porque hay alguien que la está protegiendo. ¿Quién? Ciertos militares que están dejando de que ella se mueva a sus anchas. Porque recuérdate que para que ella se mueva en Venezuela es porque hay, entre comillas, un permiso de alguien. Si a ella la detienen, ¿cuál es la implicación internacional cuando recuerda que ella jurídicamente no tiene una posición? Entonces ella no es más que una vocera, pero legítimamente ella no ha sido elegida. Y obviamente no se convierte en lo mismo que Serún Edmundo González. Y aquí lo que se trata es de una tragedia donde nosotros hacemos nuestro mejor trabajo para especular, pero indudablemente es una tragedia del pueblo venezolano, porque el americano de hoy, que es el que nos puede ayudar, está pendiente de lo que sucede en California, que también quiero decirles que se está escapando nuevamente de las manos y que lamentablemente se convierte en un problema de orden nacional en los Estados Unidos, donde el que manda en la Casa Blanca o el que está por mandar no está pendiente de Venezuela. Entonces aquí, ¿cuáles serían los escenarios? No lo sabemos, porque no sabemos cuál es el plan. Lo que sí sabemos es que esa mujer es súper inteligente y debe haber pensado exactamente lo que está pasando, José, y todos ustedes. Vamos a escuchar a María Corina Machado. Vamos a escuchar, nuestros compañeros lo van a poner enseguida. Vamos a escucharla. Estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos a una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela. Don Ignacio, quería hacer un comentario, para que no hemos escuchado esas declaraciones, pero ya les digo que sus palabras son: estoy a salvo y seguimos firmes en la lucha, planteando sobre todo esa fotografía, esa situación alrededor de cómo ha conseguido escapar. Tenemos con nosotros también a Rubén Gisbert. Rubén, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un minuto, que no sé, que don Ignacio me pedía paso. Don Ignacio, y enseguida... Mientras nos conectamos con Monteagudo, con el estudio central... Estamos ya conectados, estamos ya en directo. Estamos, sí, lo que quiero señalar es que yo creo que Putin no está jugando un papel en cuanto... No sé, no estoy seguro de que esté jugando un papel en el análisis por parte de Estados Unidos o de Trump. Yo creo que Rusia, como hemos dicho antes, da por descontada la caída del régimen, es una cuestión de tiempo, está en un callejón sin salida, no le va a traer nada positivo, lo demostró, como decía Lorenzo, en la... Yo he visto un poco lo que ha sucedido, me han pasado unas fotografías de Mariano Corina Machado abandonando en varias motos, bueno, perdón, en una moto, es la misma. La manifestación, yo sinceramente no sé si desde un primer momento me ha sorprendido muchísimo la noticia, porque creo que me parecería una torpeza por parte del régimen de Nicolás Maduro realizar hoy la detención de Mariana Corina Machado, porque lo único que puede hacer es fastidiarle de cara a mañana. Efectivamente, ahí está el vídeo. Pero previamente al vídeo ya hay unas imágenes donde yo le he manifestado, pues me habéis llamado, ¿sí? Que yo ponía en duda que se hubiera realizado dicha detención, no por una cuestión, no por nada más, sino simplemente porque creo que sería una torpeza muy grande por parte del régimen chavista. Creo que sería una torpeza enorme por parte de Nicolás Maduro. Puede deberse a una estrategia política legítima. Puede deberse a que efectivamente, no sería nada raro, Mariana Corina Machado es seguida por el régimen de Maduro y se siguen sus pasos muy de cerca por parte de los servicios de seguridad, pero yo no creo que se haya intentado proceder a su detención simplemente por una cuestión de que sería lo menos inteligente. Ahora bien, toda la cuestión de fondo que viene arrastrando trágicamente Venezuela en manos de un régimen pues tiránico, en manos de un régimen total y absolutamente pernicioso para el conjunto de los venezolanos, desgraciadamente viene postergándose desde hace muchísimos años, ¿no? Ya no solamente ahora mismo respecto al tema de Maduro, respecto al tema de Edmundo González, sino también habéis citado el tema de Guaidó.
personalmente yo tengo mi punto de vista. Yo creo que el régimen de Maduro durará tanto como Estados Unidos lo permita. Y creo que si Edmundo González a día de hoy no es presidente de Venezuela, ni ha habido un crecimiento por parte de esas protestas que han desencadenado en una deposición del régimen de Maduro, es porque quien manda, hace y deshace en el continente americano, que en este caso Estados Unidos, no le conviene. Creo que a día de hoy se ha revalidado y se han mantenido una serie de posiciones, sobre todo en clave de energía y en clave de compra de petróleo que favorecen a Estados Unidos. Considero que esos son datos objetivos y que nadie puede discutir. Considero que el régimen de Maduro, mientras es criticado, a la vez conviene a ese punto geopolítico controlado por el gran hegemón hoy en día, que es Estados Unidos. Y creo que lo que hemos vivido durante estos últimos años es un toque de atención a Maduro para avenirse y para seguir cooperando de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Por suerte, María Corina Machado pues no ha sido detenida, pero repito, yo desde un principio me ha extrañado muchísimo que esto fuera así. No he mirado enseguida para verificarlo. Lo que he encontrado han sido las fotos de María Corina Machado subiéndose ella a una moto. En consecuencia, no he visto en ningún momento ninguna imagen de que lo hubieran metido forzosa, que lo hubieran detenido y tal. Y ya me ha parecido raro y efectivamente se acaba de confirmar que no ha sido detenido. Rubén, pero equipo del comando de campaña ha confirmado de que María Corina estuvo detenida por unos minutos y hubo una situación tensa y luego se ha procedido a su liberación. Es decir, que están actuando en caliente, hay un momento de incertidumbre y se está actuando mediante la marcha. Entonces, que el régimen vaya a pensar en frío y que vaya a tomar decisiones sensatas en esta situación en la que está, en donde ya básicamente está solo tanto de manera interna como de manera externa. El diario El País confirma de fuentes de lo que dice El País, un alto jerarca chavista, no sabemos qué es un alto jerarca chavista, pero ese alto jerarca chavista habría confirmado al diario El País que María Corina Machado no ha sido detenida, simplemente se le ha llevado para no sabemos qué, y dice que se encuentra, y en palabras textuales, dice el diario El País, tranquila en su casa, que se encuentra tranquila en su casa. María Corina Machado le está diciendo al diario El País, dice el diario El País, un alto jerarca chavista. Yo coincido. Pero al margen de esas declaraciones, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo repito, no sé si las habéis puesto antes, pero las imágenes de María Corina Machado abandonando la manifestación, subiéndose ella voluntariamente a una moto, hay un policía que se le acerca, le dice algo, pero ella arranca y se va con la moto, pues es incompatible con cualquier tipo de detención. Repito, claro. Yo creo que el principal interés Claro, Rubén, pero entiende que en Venezuela, en primer lugar, hay censura, es bastante compleja el seguimiento completamente de las denuncias. Nos enteramos, tanto los venezolanos que están adentro como están por fuera, muchas veces por Twitter o por WhatsApp, lo cual se genera un campo minado para la desinformación. Varios medios como periodistas muy serios y el comando propio de María Corina indicaron que se la habían llevado. Entonces, estamos en plena convulsión, en un momento de coyuntura, en un momento de mucha tensión y de muchas pasiones, con lo cual la comprobación de información es sumamente importante en estos momentos. Y con lo cual pensar, si bien es cierto que llevarse presa a María Corina es un gran error, el gobierno pues no se ha detenido. Y las detenciones que ha usado últimamente pues han sido fuertes. Ayer Diosdado amenazó a más de 20 miembros de la oposición, entre alcaldes, dirigentes vecinales y comunitarios, y se han llevado preso a más de 2.000 personas y tienen preso a más de 120 extranjeros. Entonces, no es de extrañarse que se pudieran llevar a María Corina, lo que sí sería completamente un error estratégico porque, bueno, como anteriormente estábamos conversando, esto le cierra en una calle ciega a Maduro las posibilidades de, bien sea de negociación, y sí bien es cierto que la mayor probabilidad de lo que suceda mañana es que se juramente a la fuerza
Nicolás Maduro, creo que todavía queda espacio para que sucedan cosas. El pueblo de Venezuela está en la calle, han salido casi que en todos los estados del país, no puedo decir todos, pero en la gran mayoría, en Mérida, en Táchira, en Carabobo, en Valencia, en Barinas, Aragua, Caracas, Bolívar. Vi imágenes, he estado siguiendo desde esta mañana toda la situación y todas las protestas, con lo cual creo que es importante tener un poco de paciencia, que los acontecimientos se están desarrollando, y verificar ciertamente esa información, pero estamos en un momento de mucha tensión política. Vanessa, yo coincido con la dinámica de Vanessa, y con esto me quiero despedir porque tengo una cosa de emergencia. Y quería comentar una última lectura que también coincido con Rubén, y es, ¿pero realmente les compensa ahora mismo un símbolo político que puede ser, por ejemplo, un mártir? Porque sería un error, bajo mi opinión, pero es verdad, como dice la compañera Vanessa, ¿no? Es una situación muy crítica, pero es que no sería mucho peor a largo plazo tener un mártir, y un mártir como María Corina. No estamos hablando del mundo, sino María Corina y lo que ella misma está simbolizando, ¿no? Y con esto quería despedirme, y esperemos que mañana sean mejores noticias, pero no todo parece indicar que vayamos por ese camino. Muchísimas gracias, Covadonga. Buenas noches. Una cosa que les quiero decir, porque nos siguen pegando una cantidad de gente. Has tenido una excelente audiencia en negocios, José. ¿Cuál es el escenario? Vamos aquí a tratar de, como ustedes conocen la situación que sucede en Venezuela, y yo estoy totalmente, no soy neutral, yo quiero que salga el gobierno de Maduro, y me encantaría que mañana hubiese lo que yo llamo un milagro, que es que los militares de alguna u otra forma le permitan el paso y la entrada de Edmundo González. Pero hay una realidad. Nosotros a esta hora estamos observando que quien controla y sigue controlando y podría seguir controlando es Maduro, y no hay una indicación, como se diría en el mercado de los bonos, un indication of interest no hay, de que la nueva administración, que es la que tiene el músculo en los Estados Unidos, hablo de la administración Trump, se haya pronunciado a qué piensa hacer con Venezuela. Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos durante las próximas 24 horas? Atenernos a un milagro. Si eso no sucede, ¿cuál es el escenario, José, que viene? Hay una cantidad de especulación geopolítica, pero ¿cuál es el escenario? ¿Dará pie el pragmatismo de la administración Trump para que haya expulsión de venezolanos desde el día 1? Hay una deportación de quienes probablemente van a ser detenidos o ya inclusive pueden estar detenidos, para que Trump se anote un gol con la opinión pública americana de que está deportando al tren de Aragua. ¿O tú crees que Donald Trump va a pactar de alguna u otra manera con el régimen para que por favor se vayan, porque si no va a tomar alguna acción? Y la realidad, lamentablemente, pongo un escenario pesimista, pero obviamente lo que la audiencia que nos está mirando a nosotros, que está como nosotros, viendo el celular y tratando de ver cómo se comunica, ellos quieren saber cuáles serían las opciones de Venezuela para las próximas 24 horas, porque coincido, y aquí me quedo callado, con alguien que dijo de que el régimen está caído y que es cuestión de semanas o meses. Es cierto, pero ¿cuál es la opción que tenemos durante las próximas horas? ¿Esperar a que Estados Unidos se pronuncie o a que nombre a alguien que realmente negocie una salida? ¿O tú crees que la gente va a salir a la calle y va a ser disparada por los militares? ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede pasar? En estas circunstancias la historia nos enseña que es muy difícil hacer predicciones, que puede ocurrir, pueden ir los acontecimientos hacia un lado o hacia el otro, con una que ahora mismo nos resulta difícil de entender, aunque luego a posteriori lo veamos clarísimo por qué ha ocurrido. Tú lo has dicho bien. Puede haber una explosión popular que lleve a una masacre, puede haber una iniciativa de Estados Unidos. Yo creo que no va a ocurrir, puesto que Trump se ha negado a recibir a Edmundo González y eso le ha debilitado muchísimo. Es muy difícil en este momento, lamentablemente para la audiencia, es muy difícil hacer una previsión de lo que puede ocurrir en las próximas 24 horas. Habrá que hacer un seguimiento y estar intentando analizar los acontecimientos tal y como se van produciendo. Víctor, lamento mucho. Yo disculpe, me tengo... Sí, no, y vamos a despedir Rubén, Sí, Lorenzo, Vanessa, Víctor Hugo. Vamos a dar paso ahora a nuestro compañero Pedro, que va a seguir con el asunto alrededor de lo que está sucediendo en Venezuela, también con una tertulia abierta alrededor de lo que se puede seguir ese next step en las próximas horas. Pedro, buenas noches otra vez.